Un nuevo programa de las provincias también existen. Las provincias están reclamando un lugar en las decisiones que tiene que tomar el gobierno nacional. Me parece justo, me parece bien, pero lo que no me parece es que deba actuarse con sentido partidario de cada gobernador. Porque si cada gobernador, en este llamado que va a ser un pacto de mayo, similar al pacto de la Moncloa que se hizo digamos, en España hace mucho tiempo, entonces, si cada uno va a llevar los intereses de su partido o de su núcleo, la cosa no va a ser posible llegar a un acuerdo general. También es importante ver las contradicciones que se van produciendo en dirigentes políticos que algunos están con bancas de senadores o de diputados. Por ejemplo, me voy a referir en especial al presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Lustó es senador nacional por la ciudad de Buenos Aires. Su mandato termina el año próximo, con las elecciones que se harán seguramente el año próximo. Bien, entonces está preocupado para quedar bien con aquellos que supuestamente lo votaron. Él es senador por la ciudad de Buenos Aires. Entonces está actuando para poder ser reelecto. Ahora, el presidente de la Unión Cívica Radical, Lustó, tiene un pasado bastante confuso. Pero bien, solamente vamos a decir que fue ministro de Economía de Cristina Kirchner. No sé si llevaba la representación del partido al gobierno de Cristina o si fue una acción solitaria. Pero es algo que le tiene que pesar a los radicales. Ese es el autor de la famosa ley 125 que tanto afectó al país y que dejó una larga estela. Antes de eso ya hay información que estuvo presidente del Banco Nación, y apareció en estos días algo muy importante. La esposa de Lustó presidía durante el gobierno de Fernández una de estas organizaciones que manejaban dinero, que decían que tenían el comedor para 500 y no tenían nada más que 200, o que hacían compras en detalle con los valores, se les pagaba para que paguen con los valores de un aceite de 4 estrellas, y al final terminaban comprando el aceite de una estrella y el resto quedaba en caja. Es decir que le veo poca autoridad moral para ser el crítico de Milei en estos momentos en la forma como lo hace. Ya hay un enfrentamiento dentro de la Unión Cívica Radical. Ahí comentábamos en el programa anterior que la Unión Cívica Radical tiene 5 gobernadores, 4 de ellos firmaron junto con los jefes de las bancadas del Senado radical y el jefe de la bancada de diputados radical una declaración que es crítica hacia Lustó. Lustó, por otra parte, consiguió el apoyo de 3 o 4 figuras reconocidas del radicalismo y de muchas otras firmas que avalan su posición. Es decir, que estamos en presencia o próximos a una nueva división del radicalismo. Yo recordaba también que la fórmula que el 46 impuso a Perón tenía como vicepresidente a Hortensio Quijano, y tenía Hortensio Quijano, de las papeletas aparecía Unión Cívica Radical
renovadora. Es decir, que ya empieza a verse la afinidad entre un sector radical y el justicialismo, la fórmula Perón-Quijano. Después, en el momento de la reelección, en 1952, Quijano lamentablemente falleció. Pero digamos, la afinidad entre justicialismo y un grupo radical también se muestra en otro momento, cuando en el año 58, después de la revolución del 55 que derrocó a Perón, se presenta por el justicialismo, estaba proscripto. Entonces se presentó la fórmula Unión Cívica Radical por un lado y del Pueblo con Balbín candidato y Unión Cívica Radical Intransigente por el otro con Frondizi. Ahora, yo tengo la impresión, y surge de algunos analistas, de que ese peronismo desplazado por la revolución del 55 optó entre Balbín y Frondizi votarlo a Frondizi, porque la Unión Cívica Balbín era decididamente antiperonista y todos los que se nuclearon en la Unión Cívica Radical del Pueblo así lo eran. Recordemos también que en el 52 la fórmula radical fue Balbín-Frondizi. El Pueblo ya lo dice, decía, digamos, el canto o el eslogan radical. También los radicales tienen que tener en cuenta que fueron ellos los que iniciaron el tema de las intervenciones federales a la provincia. Digamos, fueron los segundos en una época que va desde 1913, cuando se interviene el interventor federal, presidente Victorino de la Plaza, lo interviene a Mariano Indalecio Loza, pero después aparece que designa las intervenciones Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen interviene la provincia con 3 distintos interventores, de 1917 a 1919. No es algo para esgrimir y decir que los radicales son contrarios a las intervenciones federales, porque Hipólito Yrigoyen, como perdía las elecciones en Corrientes por el triunfo conservador, intervino no solamente eso, después vuelve otra vez a intervenirlo a Benjamín González en 1929 hasta 1930, que el momento que se produce la Revolución del 30. Y entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, que en estos momentos también el justicialismo hable de institucionalización y rechaza el decreto de necesidad y urgencia de Milei. ¿De qué institucionalización puede hablar el justicialismo? Yo no sé. Porque se dictaron tantos decretos y el diario La Nación los agrupa, tantos decretos de necesidad y urgencia por Cristina, por Kirchner, por Fernández. Fernández fue el que más decretos de necesidad y urgencia decretó y nadie se preocupó por eso. No hubo, digamos, una reacción de los diputados o senadores justicialistas. Entendemos, justicialistas lo cubrían tanto a Cristina como a Kirchner y como a Fernández. No tenían por qué urgir una reunión del Senado de Diputados. ¿Y los radicales? ¿Y los otros diputados de oposición qué hicieron? Nada. Dejaron correr esos decretos. Pero a este decreto de necesidad y urgencia se lo ataca directamente como
uniendo lo que decía anteriormente, Lustó vota con los kirchneristas. Ahora los de Lustó dicen que los kirchneristas votaron lo de Lustó. Es lo mismo, una cosa y otra es lo mismo. Pero bien, vamos al fondo de la cuestión. Rechazado este decreto de necesidad y urgencia por el Senado, ahora la batalla se libra en la Cámara de Diputados. Para poder realizar una reunión, el presidente de la Cámara tiene que convocar a sesiones. Se habla de que hay un semiacuerdo entre todos los partidos de sesionar recién después de Semana Santa, es decir, ya en el mes de abril. Mientras tanto, el ministro Franco se reúne continuamente con los gobernadores para poder ir puliendo algunas cosas y poniéndose de acuerdo, cosa que indudablemente no se hizo cuando se dictó el decreto de necesidad y urgencia. Pero ¿por qué se llama de necesidad y urgencia? Porque había necesidad y urgencia de tomar las riendas del Estado para terminar con esa corrupción, que todos los días se levanta la tapa de una olla y ¡boom!, sale cualquier cosa. Ya no hablemos de la esposa de Lustó, hablemos de dirigentes justicialistas. Y también noto que hay un ataque por parte de columnistas y demás, que antes estaban más de acuerdo con que había que esperar. No pasaron 100 días de gobierno. Ahora el gobierno, yo entiendo, y lo dije hace un tiempo, de que Milei entra a la segunda vuelta por un error de Massa. Massa centró sus cañones contra Bullrich y le dio vía libre, digamos, a Milei, porque su razonamiento, y el de cualquiera, decía que entre Massa y Milei no era lo mismo Massa y Bullrich. Pero falló la estrategia de Massa porque Bullrich, el PRO, todos los que apoyaban a Bullrich se volcaron directamente para apoyarlo a Milei. Seguramente que Milei no tenía las huestes necesarias para poder hacer sus designaciones y sus ministerios. Tal es así que la candidata a presidenta de PRO, Patricia Bullrich, es su ministra de Seguridad con mucha fuerza. Ahora, hay un ministro de Justicia, Cunio Libarona, que se lo está atacando porque el estudio Cunio Libarona ha defendido a traficantes, líderes del narcotráfico, a quienes lavaban la plata del narcotráfico, a financistas y a gobernadores complicados. Es decir, que tenía el estudio una amplia, digamos, protección o defensa a la que todos, por supuesto, tienen derecho. Todo delincuente tiene derecho a una defensa, pero también todo abogado tiene derecho de aceptar o rechazar la defensa de una determinada persona según los antecedentes que posee. Cunio Libarona se defiende diciendo que el estudio, hay el sello en los escritos del estudio Cunio Libarona, pero que él personalmente no los atendía. El estudio está en un edificio, que él ocupa el segundo piso y un hermano suyo, integrante del estudio, Cunio Libarona, estaba en el quinto, y el que atendía esos casos era el hermano que estaba en el quinto. Podemos pensar que entre un hermano y otro no conversaban, aunque el poder no estuviera hacia al quien hoy es ministro. Imposible. Yo creo que Cunio Libarona está en una franca violación a las cuestiones de ética
de ser ministro de Justicia y tener estos antecedentes, aunque sea su estudio, porque también Lustó podrá decir, no, eso eran cosas de mi mujer. Bueno, hay cosas que ya no nos podemos tragar. Bien, tengamos esperanza, tengamos en cuenta que se han robado el país, y por eso no podemos mejorar, el Estado no puede mejorar los sueldos, las jubilaciones. Y para colmo, el caso de Aerolíneas. Aerolíneas anuncia un paro salvaje en Semana Santa. Los gremios aeronáuticos anunciaron la medida para el 28 y el 29 próximos. Reclaman mejoras salariales. Y en el texto de la información del diario La Nación dice que el líder de los empleados de Aerolíneas adelantó que estarían dispuestos a levantar el paro en caso de que se acuerde una recomposición salarial. No es forma de encontrar una recomposición salarial a través de una medida de fuerza. Y si se habla de que, hasta jocosamente, que se haga cargo el gobierno de los tantos pasajeros que estaban y que estamos, porque yo viajaba a Buenos Aires el 28 de este mes para asistir al festejo de los 100 años de mi hermana Ana María. Entonces se dice, no importa, y se ríe jocosamente, y que se haga cargo el gobierno. Ya en otro paro que hizo Aerolíneas anteriormente, digamos, el gobierno dispuso que el cambio de pasajes por el paro fuera gratuito, es decir, que ubicar a los que estaban en la lista en otras posiciones, pero los que tenemos y los que tienen fechas marcadas, ¿para qué se mueven? Sirve y no sirve que me reconozcan que puedo cambiar de fecha. Sí, pero a otra fecha a mí no me interesa viajar. Pero bien, estos preanuncios, ¿hizo algún paro Aerolíneas a Fernández, a Cristina y demás? Nada, porque se le pagaba cualquier cosa, total, formaba parte de ese 50% al que hacemos referencia continuamente. Vamos a un corte. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo. Municipalidad de Corrientes. Aquellos que están en contra del gobierno de Milei, que juegan al fracaso o a la del gobierno que cumplió 100 días hace poco, hablan siempre de que el ejército negó colaboración en los casos de dengue, en los casos de inundaciones y demás. Totalmente mentira. En Gualeguaychú, prácticamente media ciudad,
en Entre Ríos, Gualeguaychú, Entre Ríos, estuvo cubierta por las aguas por una intensa lluvia, desbordó el arroyo Gualeguaychú, y entonces todos colaboraron para solucionar el problema de los desplazados, de la gente que necesitaba alimentarse. ¿Y quién hizo esa tarea? El ejército argentino, con lo cual se desvirtúa el dicho de que el ejército no quiere colaborar con el gobierno. No es colaborar con el gobierno, es colaborar con el país, con la gente. El ejército no puede cerrar los ojos, y si tiene, como se ha visto en televisión recientemente en Gualeguaychú, camiones, cocinas, repartiendo suboficiales del ejército, repartiendo una olla, digamos, con una cuchara, un cucharón largo, reponiendo en cada plato una cola de ciudadanos la comida que preparó el ejército. Porque por más que digan, sí, pero la plata se la dio, no es eso. Con la plata no se hace la comida, con la plata no se compran las cosas. Eso lo hizo el ejército. Es decir, que el ejército está cumpliendo con su labor de acudir en los casos de emergencia a acompañar la acción del gobierno. No del gobierno o de los gobiernos. También está haciendo un apoyo logístico en Rosario, donde ya es increíble lo que está pasando. Quienes están complicados en este negocio del narcotráfico. Como decíamos también, que también le llega a rozar al ministro Cunio Liberona, el ministro de Justicia. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Gualeguaychú se inundó, como se inundó Corrientes. Esto viene un poco en ayuda a la acción que desplegó en Corrientes la intendencia de Eduardo Tassano. Es cierto, fuimos prácticamente inundados, zonas de La Hoya, zonas de Laguna Seca, hasta en el centro de la ciudad se vio como el agua corría como por las calles pavimentadas. Que hay cosas para hacer y que debieron haberse hecho, sí, pero también le pasó a Gualeguaychú. Cuanto a cosas imprevistas, nadie, por eso se dice imprevistas, que no están previstas, ocurren estas situaciones de emergencia. A los que tenemos algunos años, recordamos el tema del terremoto de San Juan. Fue por la década del 40 o principios del 50. Yo era un niño o un joven. Entonces, hubo un terremoto de San Juan terrible. Y el país y el ejército, todos recurrieron para solucionar los temas que se presentaban. Es decir, no pueden, así como no pueden ahondar en una discusión entre Milei, presidente, y Villarruel, vicepresidenta, tampoco pueden ahondar en una división del ejército con el gobierno. No es un apoyo, reitero, a Javier Milei. Es entrar a solucionar, a ayudar a solucionar los problemas de la población de un determinado lugar que sufre una catástrofe. Acá en Corrientes no hemos notado, tal vez no se le ha pedido ayuda o intervención al ejército, pero en Entre Ríos, en Gualeguaychú, se ha notado y se ha pasado por los canales de televisión en forma insistente para demostrar que el ejército está atento a los problemas imprevistos que puedan presentarse. No está pendiente del desarrollo de oficialista o oposición con las medidas que hay que tomar para sacar al país adelante. Ese es un problema político, del poder político
o de las instituciones de la República. Otro es tomar participación ante hechos imprevistos como lo está haciendo en este momento. Vamos a un corte. Número 1. Cuando uno cursa dengue es esperable que tenga fiebre bien alta, por lo tanto tiene que descender la temperatura con un único antitérmico que por ahora está aprobado, que es el paracetamol. Va a poder tomar solamente 1 gramo cada 6 horas como máximo, que se va a tener que bañar, que se va a tener que mojar y que va a tener que estar en reposo, porque es una enfermedad que da mucho cansancio. Número 2. Necesito que tome líquido, 1,5 litros, agua, tereré, té frío, lo que quiera. Si no toma y si vomita, urgente tiene que venir, porque le tendré que poner un suero. Punto número 3. Es súper importante que aprendamos a revisar el pis para saber si están hidratados o no. Si la orina es transparente y clarita, la cantidad de líquido que estoy incorporando me alcanza. Si empiezo a tener orina más oscura, atención, debo ir porque me estoy deshidratando. Pero si me levanto y cada vez que me levanto me caigo, tengo que ir a la internación. Estos son los elementos claves. Durante el tiempo que yo tengo fiebre, necesito que utilicen el repelente y que lo renueven cada 6 horas, y necesito que la mayoría de los lugares donde trabajamos empiecen a colocar elementos ahuyentamosquitos. Solo vamos a 5 tips. Si tengo vómitos que no ceden, urgente al hospital. Si tengo al cepillarme los dientes sangrado o sangrado de nariz o sangrado en orina, urgente al hospital. Si me despierta el dolor de panza, no lo puedo ceder, no me compro antiespasmódicos, debo ir al hospital. Y si tengo algo raro en mi estado general, debo ir urgente al hospital. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo. Municipalidad de Corrientes. Es importante resaltar la unión o las conversaciones que se están haciendo entre el gobierno nacional, Milei, el ministro del Interior, el jefe de gabinete, con los distintos gobernadores. ¿Por qué? Porque se pensaba hacer el Pacto de Mayo, en el cual se sentaban definitivamente las bases que entiende el gobierno de Milei que son necesarias para sacar el país adelante. Nosotros creemos que hay que tomar medidas y que el 50% del dinero que recauda el Estado vía impuestos, y ya lo dijimos en otros programas, el 50% se reserva para pagar los gastos reales del gobierno. El otro 50% se destina a subsidios a fulano, indemnizaciones a mengano, a quedarse un poco atrás. Hay robo, hay corrupción, y por ese robo y esa corrupción es que no se está pudiendo, el Estado no puede mejorar la situación de sus empleados de todas las escalas. Porque cuando Milei dice no hay plata, es cierto, no hay plata para pagar lo que corresponde. Yo creo que los empleados públicos deberían ganar más. Aerolíneas, no sé, ahora va a ser otro capítulo de mi conversación con ustedes. Pero no se puede, no hay plata porque se la robaron. Hasta Pérsico ahora está en duda, mejor dicho, está denunciado. ¿Qué hacía Pérsico? Manejaba unos planes
en forma discrecional, y le daba a distintas cooperadoras, entre ellas la denominada Evita, que la presidía él. Entonces él agarraba y se daba a sí mismo, a su cooperadora, una suma increíble de pesos que nunca se justificó. Hay hasta recetas falsas. Hay médicos que emitían recetas a fulano de tal, a Horacio Gundinski, y Horacio Gundinski no era atendido por ese médico, pero como ponían mi número y el PAMI, entonces el PAMI le daba los medicamentos que también la farmacia nos retiraban y la revendían. Es decir, que el país estaba en una descomposición total. Pero vamos a lo que quiero señalar de estas reuniones con gobernadores por parte del gobierno. La Nación del día domingo, y vamos a tratar de poner en imágenes, tiene una columna muy importante de adversarios a aliados. Comienza con una columna que dice afinidad con el gobierno, después el nombre del gobernador, el tiempo en el poder y cuánto depende esa provincia de los fondos nacionales. Y en virtud de todo esto, trabajan los senadores, trabajan los diputados, a quienes se les han quitado muchas franquicias. No es solamente el sueldo lo que gana un diputado nacional en estos tristes momentos. Tiene auto, chofer, custodia, pasajes de ida y de vuelta, y también un poquito, unos pesitos para emitir su voto. Bien, empecemos. Gobernador Ignacio Torres está entre los abiertamente enfrentados. Ignacio Torres de Chubut depende de los fondos nacionales solo el 34,7%. Digo solo el 34% porque hay mucho más. Vamos a llegar a ellos. Ignacio Torres, Axel Kicillof, hace 4 años y 3 meses que está y depende el 37,7%. Gildo y Franz, 28 años y 3 meses. Parece Putin en Rusia. 28 años y 3 meses. ¿Saben cuánto depende de los fondos nacionales? El 73,5%, y está abiertamente enfrentado. Total, después de 28 años, ¿qué le importa? Bien, Gerardo Zamora, 14 años y 3 meses. 14 años y 3 meses. Recibe del gobierno nacional el 75,5% de su presupuesto. Ricardo Quintela de La Rioja, 4 años y 3 meses, el 69,6%, y Gustavo Melilla de Tierra del Fuego, 4 años, 45,3%. Estos están en la columna de abiertamente enfrentados. Por eso cuando decíamos de Torres de Chubut, que hizo, que amenazó, que va a cortar el petróleo, que va a cortar el gas, hizo todo un barullo, es el más bajo de todos estos que están enfrentados. Tiene solo el 34,7%, y Gildo Infran tiene el 73%, Ricardo Zamora el 75%, Quintela el 69% y Gustavo Melilla de Tierra del Fuego. Sigamos con los otros. La relación tensa. Martín Yariora de Córdoba, el 47%. Maximiliano Pugliaro, el 50,8% de Santa Fe. Alberto Guretilnek de Río Negro, 8 años y 2 meses, 63,9%. Rolando Figueroa de Neuquén, solamente el 20%. Es uno de los más bajos, y no el más bajo de todos. Sergio Silioto de La Pampa, el 51,2%. Claudio Vidal de Santa Cruz, 39,9%. Esos son los que tienen una relación tensa, no como los otros que están abiertamente enfrentados, los que leímos antes. Ahora, sigamos con la otra lista. Los equilibristas. Gustavo Sanz de Salta recibe el 66,6%
de los fondos nacionales. Carlos Sadir de Jujuy, el 77%. Hugo Pasalacqua de Misiones, el 50,4%. Claudio Poggi de San Luis, el 68,9% de su presupuesto son fondos nacionales. Por eso está en la categoría de gobernadores equilibristas. Después seguimos. Claudio Poggi de San Luis, 68,9%. Marcelo Orrego de San Juan, el 74,9%. Alfredo Cornejo de Mendoza, el solamente, digo solamente comparando con nosotros, el 50,3%. Raúl Jalil de Catamarca ya nos lleva al 74,3%. Sigamos con esto. Los que están cercanos, y ahí estamos nosotros. Rogelio Frigerio de Entre Ríos, 56,7%. Leandro Cedero del Chaco, 67,5%. Hay quienes señalan de que hay que apoyarlo más a Leandro Cedero porque terminó una oligarquía de Capitanich en estas últimas elecciones. Después tenemos a Jorge Macri de la ciudad de Buenos Aires, solamente el 10,7%, el más bajo de todos. Por supuesto, la ciudad de Buenos Aires no es el país. Bien, y después sí, el último de los 4 cercanos está Gustavo Valdés de Corrientes, que hace 6 años y 3 meses que es gobernador y recibe, tome nota, el 70,5% es la dependencia de los fondos nacionales. Y por último, un aliado táctico, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, 1 año y 9 meses que está de gobernador, el 67,2%. Las imágenes que el señor camarógrafo nos han puesto van a explicitar más esto. Esto no es hecho por mí, está hecho por el diario La Nación y publicado el domingo 17 de marzo pasado. Vamos a un corte. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor Ricardo Guillermo Leconte, que fue gobernador de la provincia durante 4 años, terminó su mandato y pese a las insistencias que eran públicas por parte del presidente de entonces, Carlos Menem, de que continúe en alguna forma, no quería que Leconte dejara de ser un buen gobernador, y Ricardo Leconte dijo: mi mandato es hasta acá, abrió la puerta y se fue. Una actitud republicana al 100%, que se celebró antes y la recordamos ahora después que han pasado tantas cosas. Está en boga en estos momentos modificar el sistema de elección con las boletas. Se habla de las boletas únicas, ya tenemos prácticamente lo único que todavía no hemos podido consultar es al justicialismo, y hay una cierta vocación
de poner la boleta única. No boleta única al estilo de Putin, que ponía la boleta única porque no había otra, ¿no es cierto? Pero bueno, bienvenido Ricardo a nuestro programa una vez más. Gracias. ¿Qué opinas sobre el tema de la boleta única? Porque el año que viene tenemos elecciones, no es tanto el tiempo para poder... Así es. Bien. Yo creo que es una iniciativa positiva y el respaldo está creciendo acá y en todas partes del país. El sistema de las boletas actuales es más costoso, es más engorroso y favorece injerencias extrañas para limitar la libertad de elección de los electores. Intermediarios, digamos. Sí, porque primero hay que imprimir boletas, generalmente son de 2 o 3 veces más que el total del padrón, o sea que hay un exceso por lo que se pierde. Después hay que repartir. En el cuarto oscuro hay 50 o 60 boletas que confunden. Ahí hay maniobras como tapar la de los opositores con las de los oficialistas, el voto en cadena, que por más que sea limitado, en más de una oportunidad existió, donde se pide a los fiscales que hagan firmar unos sobres y manden al comité, y entonces a los votos dudosos les dicen que tienen que votar con ese sobre, con la boleta ya armada, y traer como prueba el sobre que le dieron allí. Mientras que con la boleta única, la boleta entrega el presidente de mesa cuando viene uno a votar, y va o al cuarto oscuro o a algún lugar reservado para que tenga independencia, y en esa boleta marca a quién apoya. Está bien identificado identificada la diferencia de cada partido. Entonces esto simplifica y facilita la claridad de procedimientos, impide maniobras que desnaturalicen el hecho de elegir, que es fundamental. Así que creo que es beneficioso. Ya en el país hay, en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, y con algunas modalidades en el Chaco, no conozco el Mendoza detalle. También tiene. Sí. Ahora, acá en Corrientes se ha presentado por ELI, el Partido Encuentro Liberal, han presentado un proyecto que esperamos que tenga la aprobación de la Cámara. ¿Tu partido, el Partido Liberal, se ha expedido, analizado este tema? Que yo sepa, no. No. Está muy apático mi partido. Sí, está muy apagado. No espero pronunciamientos sobre eso. Es muy difícil. Sí. Hay que analizar, hay que estudiar, y bueno, y muchas veces se carece del tiempo necesario. Bien, ¿cómo ves toda la situación nacional? Yo noto que hay algunos editorialistas y columnistas de diarios, incluso del diario La Nación y demás, que han disminuido su apoyo a Milei, que están más apurados con el acuerdo político, y que el acuerdo político, sabemos lo que alguna vez estuvimos en la política, significa entrar a analizar concesiones de un lado y del otro. Ahora, están apurados e incluso están hablando de que puede ser que la situación política, las desavenencias políticas,
no le den tiempo a desarrollar el plan económico. ¿Qué opinas de esta situación? Bueno, la situación es muy difícil. Afloran cada día más expresiones de un régimen de corrupción como nunca conoció la historia del país. La situación económica es crítica y las medidas que toma el gobierno son positivas para producir el cambio. Pero en la transición tenemos una situación difícil, sobre todo para los sectores de menores recursos, jubilados, etc. Hay que contemplar ese aspecto. No existe una transición perfecta. A mí me tocó ver de cerca la transición de España cuando fui acompañando al vicepresidente de Alfonsín a España, cuando era senador, y España entraba al mercado común saliendo del aislamiento que lo habían llevado, y entonces se cerraban fábricas, etc. Había un mecanismo tipo seguro social para que nadie se quedara sin retribución mientras capacitaban para las nuevas actividades, turismo, gastronomía, etcétera, que era lo que le permitiría a España salir. ¿Ahí surge el Pacto de la Moncloa? Antes fue el Pacto de la Moncloa. Como consecuencia de eso, hubieron elecciones libres, ganó Felipe González, que era un socialista moderado, un verdadero hombre de Estado que 40 años después sigue gravitando con sus opiniones responsables en todo el mundo. También, fíjate que cuando Gorbachov se da cuenta de la impotencia del sistema comunista para confrontar económicamente o bélicamente con Estados Unidos y Occidente, y disuelve la Unión Soviética, se derriba el muro de Berlín, se liberan los pueblos del este de Europa, sin un tiro, salvo la violencia en Rumania. Fue una medida extraordinaria. Pero esa transición lo gastó a Gorbachov. Cuando hubo una interna perdió en Rusia, un hombre respetado en el mundo. Entonces estas transiciones suelen ser desgastantes. Nunca hay un camino perfecto si es porque falta algo o sobra algo. Hay que ser tolerante y hay que buscar consenso para que los objetivos superiores de cambio que van a brindar al país la posibilidad de un gran crecimiento por la calidad humana de su gente, los recursos naturales y situaciones universales que revalorizan el trabajo en la Argentina para el futuro inmediato, tenemos que ser tolerantes. Y tenemos que sugerir, hacer observaciones, pero no endurecer la crítica contra el gobierno. Hay que darle fuerza para que pueda producir el cambio. Recién son 100 días de poder. Exactamente. Además, en el orden económico hay algunas señales satisfactorias: baja la inflación, no hay déficit, se controlan los gastos, pero todo eso genera un desgaste. Hay que contemplar eso. También creo que el gobierno ha corregido algunas actitudes muy agresivas a quienes contra los que no piensan o no están de acuerdo con sus iniciativas, y se lo ve a funcionarios del gobierno buscando consensos legislativos
ya sea para aprobar el DNU o para encarar las reformas legislativas que permitan producir el cambio en el orden sindical, económico, social, y que van a permitir que los sectores más castigados por el régimen populista superado y por la transición puedan superarse y entrar a un estatus muy superior al que tienen actualmente. Ahora, es asombroso la cantidad de nidos de corrupción que había en el gobierno. Yo comenté rápidamente lo que estaba pasando con los comedores, digamos, el caso de Emilio Pérsico, que tenía el mando de poder discrecionalmente distribuir fondos, distribuía a distintas cooperadoras, una de ellas la presidía él, es decir, que se estaba pagando él mismo, ¿no es cierto? Entonces, así se va, hay que hacerle comprender, yo pienso, a la gente que legítimamente quiere mejorar su situación o mantenerse y no empobrecerse más, de que esta situación es consecuencia de la corrupción que había y que sigue llevándose la plata de todos nosotros, cuando no solamente se la llevaban para hacer estas ficciones, sino la cantidad de empleados y demás que legítimamente no iban a trabajar y estaban consintiendo. Ahora apareció un asesor de una senadora radical de la provincia de Buenos Aires, que el asesor tenía el sistema, digamos, que se usa tanto de internet, de que para tomarle los sueldos a un grupo de 15 o 20 personas, un parecido al caso Chocolate, que era del justicialismo, pero este ya es el radicalismo. Sí, entonces los vicios. Así es. Bien, Ricardo, ¿crees que se puede o se debe analizar ya las elecciones? ¿Qué va a pasar el año que viene? Ahora hay una elección en Río Cuarto en el mes de junio, julio, que va a ser una prueba real de qué pasa con el gobierno de Milei, ¿no es cierto? Así es, sí. Ahora, esas pequeñas elecciones son muestras del estado de ánimo de la gente. Así es. Bien, te agradecemos tu presencia en nuestro estudio y seguramente volveremos a hablar, y sería bueno que tal vez podamos conseguir que el presidente del Partido Liberal concurra a expresar su opinión sobre este tema. Sería positivo. Sería positivo. Bien, muchas gracias. Y bueno, gracias por la oportunidad de hablar de estas cosas en las que todo el mundo debe aportar su pensamiento y su reflexión para mejorar la situación general y las prácticas dentro de la democracia y la Constitución. Es cierto. Bien, vamos a un corte. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes.
Bien, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Esperamos que los temas que hemos tocado se hayan sido del agrado de la audiencia. Sabemos que hay gente, hay muchos ciudadanos que nos escuchan, tanto en el Chaco como en Corrientes y también por internet. Decimos lo que sentimos, decimos con lo que pensamos. No estamos atados, nunca estuvimos atados a privilegios o a responder a pautas publicitarias. Recibimos pautas publicitarias, pero decimos lo que sentimos. En el próximo programa vamos a ahondar en otro tema difícil del gobierno nacional que está enfrentando a la intermediación en la contratación de seguros. Es decir, en vez del gobierno nacional de hablar con la empresa de seguros, tenía que hablar con fulano y después ese fulano es el que hacía el negocio. El expresidente Fernández está complicado hasta las orejas en este tema porque quien actuaba como intermediario es el esposo de su secretaria privada de hace más de 30 años. Él fue el que impuso este sistema, el presidente Fernández. Bien, será hasta nuestro próximo programa.